En Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 18 minutos. Está con nosotros la doctora Carla Mariscal, a quien agradecemos siempre y enormemente su apertura para con el espacio, para con la audiencia de Presencia Universitaria, para tocar temas que tienen que ver justamente con la ciencia jurídica, el derecho constitucional, y platicarle a usted, audiencia, que cuando decidimos invitar a la doctora en un primer momento, estaba latente una reforma constitucional que tendría que ver con la eliminación del control de convencionalidad, lo cual, pues bueno, ha sido ya reformado, ha sido reestructurado por parte del senador que pretendía presentar esta iniciativa. Hoy ya es otra circunstancia, pero a partir de ello, justamente es importante que la audiencia entienda lo que implicaba aquella reforma. Doctora, ¿cómo se encuentra? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días a todos ustedes. Gracias por invitarme a este espacio y buenos días a quienes nos ven, ¿no?, a través de TV UAC en las diferentes plataformas que tenemos en la universidad. Muchas gracias, doctora. Y si me pudiese ayudar para abrir justamente la charla y platicarle en términos asequibles a la audiencia, ¿qué es el control de convencionalidad y qué implicaba que se trastocara con esta pretendida reforma? Sí. Bien, bueno, primero que nada hay que tomar en cuenta de dónde viene, cuál es el origen del control de convencionalidad y por qué se llama así, ¿no? Nosotros tenemos un sistema regional de protección de los derechos humanos, que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que está anclado en toda esta actividad que ha generado a lo largo de los años la OEA, la Organización de Estados Americanos, que advierte que para garantizar la paz y seguridad internacional y tener un desarrollo y estabilidad económico, pues es necesario una protección contundente en materia de derechos humanos, de tal manera que se crea el Sistema Interamericano de Protección, que tiene dos órganos de control, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, y tiene instrumentos marcos, ¿no?, que le dan vida normativamente a este sistema. Estos instrumentos son la Convención Americana de Protección de los Derechos Humanos, y que se conoce como Pacto de San José, y el Protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y a partir de ahí un sinfín de instrumentos específicos de diferentes áreas. Bueno, cuando un país decide integrar el sistema interamericano, por supuesto que te adhieres a estos marcos, contornos normativos, ¿no?, en esencia al Pacto de San José y los demás derivados, ¿no? Y además los países pueden optar, ¿no?, porque es de manera libre, voluntaria, discrecional, admitir la competencia contenciosa de la Corte Interamericana, como es el caso de México, que lo hace desde 1998. Entonces, ¿qué haces como país? Te adhieres a estos instrumentos, por lo tanto, te los llevas a tu derecho interno, ¿no? En el caso de México, nosotros tenemos constitucionalmente un procedimiento para poder tener vigente el texto de un tratado dentro de nuestro contorno de derecho interno, que es a partir del artículo 133, que implica la ratificación del Senado. Se da en el caso mexicano. Incluso llegamos, como les comento, a admitir la competencia contenciosa de la Corte, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que nosotros entramos a la convencionalidad, ¿sí? Y al entrar a la convencionalidad necesitamos establecerlo de manera textual en el texto constitucional. Me parece que en realidad no. Aunque no lo dijese el artículo primero constitucional tal cual, con esta reforma del 2011 de manera textual, ya estábamos en la convencionalidad por estos procedimientos a nivel internacional que nosotros incorporamos a derecho interno por virtud del artículo 133. O sea, la obligación convencional la tenemos. ¿Qué pasa si un país llega un día que dice yo ya no quiero pertenecer a la convencionalidad? Hay un procedimiento dentro del derecho internacional que implica la denuncia del tratado, ¿sí? Entonces, yo no puedo autoexcluirme, ¿no?, de una obligación internacional de esa naturaleza solo con hacer una modificación constitucional. Si hago una modificación constitucional, entonces el acto de congruencia tendría que ser la denuncia del tratado, ¿sí? Cuando se da a conocer esta propuesta, porque fue una propuesta de reforma al artículo primero constitucional, yo te decía, Marco, estábamos justo en México en el marco de un Congreso Mundial de Derecho Constitucional,
donde estaban actores de la élite mexicana, constitucionalistas de gran envergadura, y nuestro juez interamericano, don Eduardo Ferrer MacGregor, y de otros países también. Entonces fue como la conmoción, te soy honesta, fue la conmoción de decir, bueno, no significa que un país tenga que siempre querer pertenecer a la convencionalidad, pese a que a nivel internacional veamos muchas ventajas, ¿no? Sin embargo, no nos parecía que era la forma, ¿no?, adecuada para poder decir, hasta este momento soy parte de la convencionalidad. Afortunadamente me parece que hay diálogo, se reflexiona en este sentido y tenemos un escenario distinto en donde, bueno, desistimos quizás, ¿no?, de esta reforma que se había propuesto en este proyecto. Que no tiene nada que ver con el tema de la reforma al Poder Judicial y con todo este tema. Obviamente que están ligados, ¿no? Porque estamos hablando de la procuración de justicia, estamos hablando de la defensa de los derechos, de temas de gobernabilidad, ¿no? Y cuando nosotros hablamos del control de convencionalidad, estamos hablando de una vía adicional, muchísimo más extensiva para la protección de los derechos, en donde tenemos trabajo de diálogo entre cortes, así le llamamos. Hay un diálogo, una armonización de los criterios de nuestro Poder Judicial en la sede interna, a partir de lo que nos ofrece también en vías de protección de derechos humanos el sistema interamericano, lo incorporamos, ¿no? Pero no significa que el control de la convencionalidad va ligado al procedimiento de reforma constitucional en sede interna respecto al Poder Judicial o de otro tema. Y hoy justamente me parece que está en el debate en los juristas, doctora, los mecanismos que se deben implementar para reformar la Constitución, sí, y cómo se ha venido pretendiendo acotar justamente la posibilidad de reformar la Constitución o controvertir las reformas que tengan que ver con la Constitución. Sí, actualmente, con todo este paquete de reformas que se ha dado en las últimas semanas, ¿no?, tenemos que ha habido un diálogo importante en los escenarios políticos y jurídicos. Yo les voy a hablar desde el punto de vista jurídico, no tengo una investidura política, no me he dedicado a eso, entonces mi antesala donde yo quizás podría aportar es desde el punto de vista jurídico. En este sentido, el procedimiento de reforma constitucional me parece que es un procedimiento necesario. Tan lo hemos visto así por distintos colores en el país, que al día de hoy, antes de las últimas reformas con el sexenio anterior, estamos hablando que hemos tenido en México cerca de 256 proyectos de reforma constitucional en el país, ¿no?, que van tocando diferentes temas. Esto ha permitido una evolución del propio sistema, ¿sí? Y es necesario porque la propia característica de la norma jurídica es que se vaya adecuando a las necesidades que tenemos de control, ¿no? Ahora, hay algo importante que me parece que ha convenido mucho la academia en materia de análisis constitucional hoy día, y no nada más en México, sino también en la comunidad internacional. El proceso de reforma constitucional es necesario, sin embargo, debe tener reglas claras, ¿sí? Y además, dentro de estas reglas claras, debemos garantizar que la reforma constitucional se da por fines legítimos, sin atentar contra los propios principios democráticos constitucionales y tomando en consideración que no sea producto de una cuestión abusiva, ¿no?, o tendenciosa de carácter político, ¿no? En este sentido, hay diferentes posturas. Me parece, como les digo, que queda muy claro que la reforma constitucional es necesaria y se da y se debe de dar, ¿no? Ahora, el punto es cómo habrá de darse. Y una gran disyuntiva es, nosotros consideramos a partir del artículo 135 constitucional un modelo de reforma constitucional. Esto es reunir las 2/3 partes de los miembros presentes en la discusión legislativa, además de la mayoría de la ratificación, ¿no?, en las legislaturas locales. Y bueno, esto se pone, ¿no?, mucho en jaque, tomando en consideración que hoy la coincidencia política ha hecho que estos actores pertenezcan, ¿no?, en mayor medida a una misma fracción política. Entonces se habla pues de un tema tendencioso.
Me parece que más allá de esto, la discusión jurídica tiene que ver dentro de este procedimiento que ya establece el 135, sí, nosotros cómo garantizamos la integración de mayorías y minorías en este principio democrático, sí, cómo le damos voz a todos los actores que son destinatarios de la reforma. Cómo desincorporamos el aspecto político de la esencia que tiene la norma constitucional. En este sentido, decíamos, hay diferentes fórmulas constitucionales que se pueden implantar. Algunas fórmulas constitucionales en ciertos países hablan de cláusulas pétreas. Estas cláusulas que tienen que ver con protección de principios incolumes. Perdóname, doctora, nos tenemos que despedir en un minutito. ¿Alguna reflexión final a manera de cierre en esta muy interesante charla? Yo los invito a ver primero el proyecto que está presentando con motivo de una acción de inconstitucionalidad sobre este tema. González, se me olvida el segundo apellido, pero bueno. El ministro González. Sí, el ministro González, que se acaba de presentar y que hace un análisis muy general, ¿no?, de todo esto que estoy platicando, que hay diferentes formas de reforma constitucional en el mundo y que nosotros tenemos que advertir cuál es la que tiene mayor conveniencia para México y que nos garantice sobre todo que sea un proceso transparente de integración democrática, ¿no?, desprovisto de un interés político, pero sí con un interés en la esencia de la Constitución, que es la división de poderes y el bienestar para los ciudadanos. Doctora, muchas gracias y queda pendiente poder ampliar Claro esta que interesante sí, charla. claro Muchas gracias, que sí. doctora. Gracias. Carla Mariscal, encargada del área de posgrado de la Facultad de Derecho. Pausa y regresamos con más.